Buenas noches, amados. Sigan siendo muy bendecidos por la presencia de nuestro amado Padre. Le doy gracias a Dios por el privilegio nuevamente de continuar hablando de su palabra. De verdad que es un honor y una honra para nosotros, para mí especialmente, de poder dar el mensaje de lo que el Señor viene hablando para los últimos tiempos y hablando en todo ese tiempo para su casa y para, primeramente, la palabra entra en mi casa, en mi vida. Así que quiero colocar este tiempo en sus manos, en las manos del Padre, y bendecir su vida, y que también nos coloquemos en unidad, en el mismo sentir. Le doy gracias al Señor, de verdad, amado. Amado, es un privilegio nuevamente. Estoy muy de verdad animada con la palabra que Dios viene hablando con respecto a lo venidero, a lo que Él quiere con su iglesia, su bendición, a pesar de que si nos exhorta, muy contenta con eso porque veo el amor de Dios cada vez. Entre más me exhorte, entre más me anime, me inste el Señor, veo su misericordia y su amor sobre la iglesia. Así que sea bienvenido esta palabra, y que esta palabra entre, penetre y haga lo que tenga que hacer en su vida. Estamos hablando de las instrucciones que Dios viene dando para este tiempo, y también hablando cómo en la iglesia este tiempo debería tener un carácter forjado, porque la cabeza es Cristo y Él estableció su carácter en la iglesia. Así que bendecida noche, sea esta palabra muy bendecida en su vida, ya que como ha sido para mí, sé que no la vamos a decir toda porque esta noche tenemos también vigilia. Arrancamos con esta palabra de bendición a nuestra vida, y luego continuamos con lo que el Señor nos ha mandado: humillación delante de Él, buscar su rostro y permanecer en su presencia para que Él nos siga revelando y también nos perdone y la tierra sea sana. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, doy gracias por cada persona que ve este mensaje, por cada familia, Señor, que se conecta en esta hora, y te doy gracias por cada vida, Señor, por cada hombre, por cada mujer, por cada joven, Señor, por hasta donde llega esta palabra. Hoy, Señor, sea una palabra contundente que inste a la iglesia a tener ese carácter de Cristo, a mostrar a Cristo en cada una de las acciones que hace, Señor. Gracias te doy y bendigo este pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. De verdad, amada familia, antes de iniciar, primero quiero darle unas instrucciones, quiero darle unos anuncios para que tenga pendiente, que ahorita, después de que termine la palabra, ¿cierto? En este momento, después de que termine la palabra, vamos a iniciar una vigilia con todo el cuerpo de Cristo, con los pastores, con los adoradores, con los intercesores, con los maestros, con las danzas, con las iglesias también añadidas, con nuestros hermanos de OIVA, de verdad que unidos con ellos, con la pastora, y unidos también con Ocaña, con nuestros hermanos de Ocaña. Estamos en un mismo sentir, para esta noche meternos, introducirnos en esa fuente de río del Espíritu del Señor, en lo que tenga preparado para esta vigilia. De verdad que es un privilegio venir, como dice la palabra, que es bueno y es agradable para el Señor ante sus ojos, que los hermanos estemos juntos, unánime juntos y en armonía. Y este es un buen tiempo, un buen momento para unirnos como familia de Cristo y buscar su rostro y introducirnos, humillarnos delante de Él, para que la tierra, para que nuestra tierra, para que la iglesia, para que el cuerpo de Cristo, para que su casa, para que la familia tenga esa comunión con el Señor, esa unidad y ese propósito cumplido en la tierra. De verdad, amado, que le insto, le animo, le
exhorto que después de la palabra podamos introducirnos en la vigilia y le digo que les enviaré el link. Le estaré enviando el link y la enseñanza y el link que nos va a conectar a la vigilia. Esté pendiente de la vigilia. Otra de las cosas que quiero dar anuncio para que preste bien su oído, que aliste los implementos de la Santa Cena, porque en la vigilia vamos a tener Santa Cena. Vamos a cenar como cuerpo de Cristo, vamos a cenar como la iglesia del Señor, vamos a cenar como hermanos, como amigos, cierto que somos, vamos a humillarnos unánimes delante del Señor, buscando el rostro de Él, buscando su presencia, buscando que el Espíritu Santo sea derramado con poder, sea derramado con su unción, sea derramado con su aceite fresco, sea derramado con su agua fresca para todo aquel que tiene sed. Y dice la palabra, venga a mí, beba, dijo el Señor, y también el que tiene hambre. Esta noche queremos soltar, queremos permitir que el Espíritu Santo haga con nosotros, con la iglesia, conforme es su perfecta voluntad. Así que pendiente, después de la prédica, a las 8 de la noche, arranca la vigilia y alistamos los elementos de la Santa Cena para cenar como hermanos juntos. Y otro de los anuncios también es instar a los papitos y llamar a los niños también, a los jovencitos, a los prejuveniles, que por favor se conecten a la enseñanza mañana, al tiempo de familia, cierto, que tenemos con los niños, la escuela de niños, a las 4 de la tarde, papá. Por favor, mamá, mamita, conecte, haga, no espere que el niño le diga, sino usted, como dice, que instruya al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces lo insto para que de verdad se levante una generación poderosa en la tierra, como ha dicho el Señor. Y nosotros somos porteros de nuestros hijos y nuestros hijos son, cierto, esas saetas en aljabas del Señor. Así que, amado, esas saetas las tenemos nosotros que mantener afiladitas, alineadas. Así que mañana, por favor, a las 4 de la tarde, conecte a los niños, invite a otros niños, a su familia, a sus familiares, a sus sobrinos, a sus primos, ¿cierto? Que se conecten a la escuela. Porque esas son la base, amado, la base de la sociedad y del mundo, pero la base de la iglesia, la base del reino son los niños. Entonces está en nuestras manos llamarlos, invitarlos, colocarlos, instruirlos. Así que ya no más preámbulos, vamos a hablar de la palabra, vamos a tener listos después de la vigilia, de la palabra, la vigilia. Puede pasarle el link de la vigilia a su familia, comparta con el que está en su casa la vigilia en esta noche. Esta noche, 8 de la noche, después de esta enseñanza. Es más, ahorita después de que termine la enseñanza, ahora continúa la vigilia. Y ahí estaremos un link para ver la palabra y otro link que es la de la vigilia, para que vamos a estar unidos, ¿cierto? En el link. Lo bendigo y declaro que la palabra del Señor va a ser poderosa en su vida hoy. Estamos hablando en Lucas 8, ¿cierto? Hemos aprendido bastante de lo que el Señor ha querido formar carácter en su iglesia y hemos visto que no hay un hombre en la palabra que no haya sido forjado su carácter, que no haya sido formado por parte del Señor, ¿cierto? Por parte del Espíritu Santo, instruido en el poder de Dios. Porque nosotros podemos ser instruidos en una escuela, ir a escuela de profetas, estudiar hermenéutica, homilética, ¿cierto? Estudiar o doctorados en la palabra, pero qué bueno ser instruido por el Espíritu Santo también.
¿Y qué es lo más importante? En su revelación, en su intimidad, en la revelación del Padre, en la revelación del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos instruya a través de su poder y de su sabiduría. Él nos esté guiando, nos introduzca en esos ríos profundos del Espíritu, ríos donde no solo queramos agua hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta los lomos, sino donde podamos hundar y nadar en ese río del Espíritu con libertad en su palabra. Que su palabra no sea un peso, que lo que el Señor nos esté hablando no sea un peso ni una carga, sino con libertad. Cada tema, cada propósito de Dios en tu vida se haga posible porque el Señor está formando carácter. No es que por lo que me pasó, es que no me quieren, me rechazan, me tienen odio, es que a mí no me quieren colocar, es que a mí no me tienen en cuenta. No, el Señor tiene propósito contigo, la iglesia, pero la iglesia necesita formar cultura de reino. Porque la iglesia viene muy en cultura griega, en cultura humana, en hábitos, en cultura de terrenal. Dice humana, terrenal, diabólica. Y el Señor viene a forjar el reino, la cultura en su pueblo, en sus hijos, en su iglesia. Y nosotros debemos en este tiempo de permitir que las instrucciones del reino y la revelación y andar con una vida en el Espíritu, una vida con discernimiento, amado, con poder, con autoridad, con sabiduría, con entendimiento, con ciencia. La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu de Dios vino a traer en nosotros frutos, dones, talentos. Y es dado por Él. Y debemos andar por la revelación del cielo. Así que, amado, hemos visto cómo Noé, Abraham, Moisés, Isaac, cierto, José, Daniel, los profetas, todos tuvieron una formación de carácter de reino. Aún el mismo Pedro andó con Jesús y Jesús le estableció su reino, su gobierno, su carácter, porque quería que él no fuera fluctuante, que la iglesia a veces sí, a veces no. En este tiempo, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos que las tinieblas han venido operando con temor, con miedo, con angustia, con depresión, ¿cierto? Con suicidio, con muerte, han venido operando con aún tratando las emociones, que las personas no tengan su mente lúcida. Todo esto que ha venido trayendo aún desórdenes, trayendo miseria, ruina, cierto, incapacidad al pueblo, todo, porque el miedo trae incapacidad, paraliza. Todo esto que ha venido ocurriendo, la iglesia debería superar esas cosas porque hay un poder superior a todo esto. El poder del Espíritu Santo, el poder del Señor está sobre mí, dice la palabra, por cuanto Jehová me ha ungido y me ha hecho, nuevo para arrancar, para desarraigar, ¿cierto? Para plantar y también incluso para sanar. Porque vemos en la palabra, en el libro de Hechos, nosotros vemos cómo los discípulos tuvieron la capacidad. El Espíritu Santo los ungió, los capacitó para hacer milagros aquí en la tierra, semejantes a los que hizo Jesús. ¿Por qué? Porque ya estaba la semilla, ya el reino estaba establecido, ya ellos se habían introducido en el reino, y el reino es eso, el reino es milagros, el reino son señales, el reino es revelación, el reino es poder, el reino es capacidad. Entonces, veníamos hablando estos días en Lucas 8, ese pasaje
me ha inquietado mucho últimamente cómo esta mujer de Lucas 8, la mujer del flujo de sangre, logra accesar al reino, sacar su milagro y ser sana, pero no saca solo su milagro, porque el que tiene la capacidad, el que entra al reino se hace hijo, el que entra al reino no solamente para sí trae una sanidad, sino una salvación. Una salvación y cuando ya el reino viene a la vida, hay paz. Esta mujer logra con su fe accesar al reino, sacar su milagro de sanidad, sacar su milagro de salvación y tener paz sobre un asunto que llevaba 12 años gobernada por las tinieblas. Y así digo, la iglesia ahorita todo está siendo gobernada por bombardeada por miedo, por enfermedades, por satanismo, por brujería, por hechicería. Pero hay un poder mayor, amado y amada. Hay un poder mayor sobre todas estas cosas. El Dios Todopoderoso, el Shaddai, el gran yo soy, el príncipe de paz. El eterno, el Elohim. Ese es un poder sobrenatural por sobre todo lo que se quiera venir, que aunque todas estas circunstancias y aunque todas estas tinieblas se vengan como un río impetuoso, arrastrando basura, trayendo todo eso, ahí sabemos que hay alguien poderoso, mayor, que hace callar los vientos, que hace que el mar se enmudezca, que, o sea, por encima de ese poder impetuoso de tinieblas, de miedo, de arrasar enfermedad, hay un poder mayor, amado. Es un poder, dice, ese poder me impactó esta mujer. Después, hasta que toma la decisión, hasta que es persistente, hasta que se levanta y dice, si tan solo le toco el manto, seré sana. Dice, si tan solo yo veo y genera que el cielo haga milagros con solo la ropa. Y eso ya le quedó incluso a Pablo. Y a Pedro dice que la sombra de ellos y las ropas de ellos sanaban. Porque ya había habido antes de ellos, de todo esto, un poder mayor establecido sobre la tierra. Y estamos ahí en Lucas 8, 43, 48. Y dice la palabra. Yo estoy impactada, vuelvo y leo el pasaje porque lo he leído ya como en tres servicios anteriores, pero es a lo que hemos ido yendo con esto, con el carácter que la iglesia debe tener, con el poder, para mostrar el poder, que una iglesia que permanece, que persiste y que tiene un poco de fe, digo ella, si tan solo yo le toco el manto, esa fue la fe de ella, dice la palabra, si tiene fe tan solo como un grano de mostaza, le dirás a ese monte, amado, amada, le dirás, hermano, vas a decirle a ese monte que se quite, y ese monte tiene que quitarse, debe quitarse. Yo he sido azotada últimamente por quebranto de salud. Y hay momentos, hay tiempos en que las tinieblas quieren bombardear y mandan ese, ya no vas a poder caminar. Digo, hay un poder mayor sobre esa voz que me está diciendo eso. Me levanto hoy y hoy también me levanto aquí, amado y amada, para decirte, hay un poder mayor que te está diciendo hoy que esa enfermedad es poco para Él, que Él es el Dios de lo imposible, que ese problema de familia, de hogar, hay un poder mayor, hay un amor mayor sobre aquel que fundó la casa y la familia, y que es poco para Él levantar tu casa
casa, tu familia, que tus hijos, aunque estén en un lado de tinieblas y hayan pedido la herencia y se hayan ido, hoy le quiero decir, hay un poder mayor que lo va a volver en sí y lo va a hacer reconocer que el cielo gobierna y que él debe venir y decir, he pecado y vuelvo nuevamente a tener mi vestido, mi calzado, hoy mi anillo, la autoridad que el Padre ha delegado, mi propósito. Este hijo va a venir a decir, vengo por mi propósito. Y cierto, y el problema económico. Hoy le digo, hay un poder mayor que la economía de este reino. Hay un poder mayor por encima y él es el que le da la capacidad y el poder de hacer las riquezas y de salir de esa deuda y de salir de ese problema. Así que, amado, es hora de levantarse. Esta mujer insistió, persistió, no desistió. Escuchaba hablar de Jesús. Yo me imagino que en muchas de las enseñanzas ella estuvo ahí a ver cuándo era el momento, cuándo era el tiempo de ella poderle tocar, cuándo era el tiempo que el milagro se le acercaba, cuándo era que ella se le acercaba al milagro también, y el milagro a ella, que su fe era como una atracción, esa fe de esa mujer atrajo la atención del reino, fue como ese imán, ¿cierto?, que hizo que el reino, que la sanidad viniera a ella, porque ella fue a él, a ese milagro. Amado, es hora de levantarse, iglesia, y de tener carácter de persistencia, no de fluctuar, ay, porque llego a la iglesia y no se me da hoy eso, entonces me voy, o porque no vengo buscando novio, novia, vengo buscando esposo, esposa, yo vengo buscando que Dios me saque de la deuda, que yo vengo buscando, ¿sabe? Busca al dueño de todas las cosas, al poder mayor, busca la autoridad. No vayas a las ramas, ve a la fuente, al que tiene el poder. Y dice la palabra, pero había una mujer que padecía el flujo de sangre desde hacía 12 años. O sea, yo vengo hablando esto desde hace rato. No sabe lo que eso ha impactado mi ser, porque yo quiero ser de las que sabe, quiero que la iglesia, y dije que esta mujer podríamos ponerla como semejanza a la iglesia. ¿Cuántos años lleva? Llevaba el número 12, significa gobierno proféticamente. Es un gobierno. Tenía un gobierno de enfermedad, tenía un gobierno de ruina, tenía un gobierno de rechazo, tenía un gobierno, cierto, era rechazada. Tenía un gobierno de murmuración, tenía un gobierno de debilidad, pero entonces ella se para y hay un poder mayor y reconoce el poder y dice, no, esta enfermedad, estos 12 años, esto tiene solución. Yo si tan solo le toco el manto, yo si tan solo me acerco, yo si no desisto, yo si tengo carácter y aunque me hayan rechazado, yo sé quién es el que está ahí, yo sé lo que necesito y no me pongo a prestar atención que si aquí, que si allá, con tontadas, amado y amada, sino yo voy por lo bueno. Y dice la palabra que hacía 12 años que había gastado en médico todo cuanto tenía. Por eso le dije, arruinada estaba, enferma estaba, debilitada, mínimo con anemia, lo vuelvo y lo repito, desangrada. Y así anda la iglesia, porque anda poniendo los ojos en lo que no es Dios. Anda poniendo los ojos en las cosas terrenales. Ella lo puso primero en el médico hasta que quedó arruinada. ¿Sabe? Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. ¡Guau! ¿Cómo se sentiría ella? Ya no estoy mojada. Ya no estoy inmunda. Ya paró aquí esto. Yo me imagino que esa mujer querría saltar y decir, wow, algo pasó aquí hermoso. ¿Cierto? Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? O sea, ¿quién es el que fue persistente? Entró a mi habitación, a la habitación de los milagros, a la habitación de las señales, a la habitación, wow, ¿quién entró y tomó? ¿Sabe? De mí, bebió de mí.
No se hace tocar, era intencionalmente. ¿Quién con esa intención? ¿Quién? Con su voluntad, con su amor, con su fe, con la intención que vino fue porque sabía que aquí estaba su sanidad, su salvación. ¿Quién me ha conocido? ¿Quién conoció de mí? ¿Quién sabía de mí que ahí estaba el milagro? Dice, y negando todos, dijo Pedro. Él siempre era el que contestaba. ¿Cierto, Pedro? Jesús, o sea, los que con él estaban, sus compañeros, sus otros discípulos, dijo, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Esa es la historia. Pero Jesús insiste y vuelve y dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Yo he conocido lo que hizo. ¡Qué bueno! Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todos lo que había sucedido. Hoy quiero decirte, amada iglesia, dije que este mensaje lo dejo para el próximo, porque se va a recibir. Estamos llevando, porque el Señor quiere ungir su iglesia nuevamente. El Señor quiere mostrar su poder y su capacidad. Dice la palabra, con esta capacidad, con este permiso para hacer. ¿Sabe? Hay una cosa con la que lo quiero dejar hoy, porque nos vamos a la vigilia. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Y dice la palabra de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice que la palabra dice que ¿qué es lo que vamos a recibir? Eso lo deja dicho Jesús. Dice, yo haciendo al Padre, pero una cosa les digo, iglesia. Yo estoy aquí sentado, yo haciendo a la diestra de mi Padre, pero una cosa les digo, me conviene, yo me voy allá, porque de allá van a recibir un poder mayor. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios y me seréis testigo. O sea, está diciendo, Dios le está diciendo, iglesia, tú eres mi testigo. Que yo soy real, que yo soy vivo, que yo vine y establecí, que yo sano, que tú eres el testigo que habla por mí, tú eres el que cuenta. La iglesia tiene que decir la verdad, la iglesia tiene que pararse, la iglesia tiene que tener un carácter, el carácter de Cristo. La iglesia tiene que decir, hay milagros, hay señales, hay prodigios, hay hasta la muerte y muerte de cruz. Hay poder y hay un poder mayor que desciende de lo alto, porque la iglesia es la capacitada, la iglesia fue la elegida, la iglesia es a la que el Señor dijo, la capacito con un poder mayor, la capacito con una autoridad, porque ¿sabe qué significa la palabra poder? La palabra poder bíblicamente significa autoridad, dunamis. La palabra poder significa dominio. Escuche bien lo que estoy diciendo. La palabra poder significa, cuando dijo recibiréis autoridad, recibiréis dominio, iglesia, recibiréis gobierno, iglesia, recibiréis poder, es dominio, autoridad, potestad. Vas a recibir, yo haciendo el Padre, pero vosotros recibiréis potestad, vosotros recibiréis autoridad, vosotros recibiréis, dominio, gobierno. Ustedes van a tener el gobierno, el dominio. Así dice la palabra.
Ahora, en un diccionario secular buscamos la palabra poder, es capacidad y es facultad. Lo he dicho muchas veces, recibiréis capacidad, recibiréis facultad. ¿Sabe? También significa permiso para hacer algo. Les estoy dando el permiso que gobiernen, les estoy dando la capacidad que gobiernen, les estoy dando la autoridad que gobiernen, que hagan señales, milagros, prodigios, les estoy dando la capacidad que sean mis testigos, les estoy autorizando que lo hagan, los estoy capacitando, les estoy colocando un gobierno para que lo hagan, para que un gobierno también poder significa influenciar, influencien en el mundo. Ahí cuando dice, sean mis testigos, influencien, hablen de mí, muéstrenme a mí, enseñen de mí. Eso estaba diciendo, eso estoy diciéndote hoy. Tienes un gobierno, tienes una autoridad, tienes una capacidad, tienes una autoridad, tienes un permiso de parte de Dios amado para que te levantes, influencies, para que ores por los enfermos y los enfermos sanen, para que ores, para que esa deuda sea maldita y usted prospere, porque Él dijo, desde que antes de que tú nacieras, el Señor ya te había bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. En el lugar celestial está escrito de ti que las cosas fueron hechas por Él, para Él, pero que fueron hechas para establecer gobierno a sus hijos, a los suyos. Conoce Dios los que son de Él. Y tiene misericordia. Entonces, ¿sabe? La iglesia con esta capacidad, con este permiso delegado para hacer cosas de parte de Jesucristo, de parte del Señor, con esta facultad de influenciar, gobierno delegado, con esa capacidad, con ese gobierno que le ha delegado el Señor Jesús, tiene toda la capacidad para influenciar a través del Espíritu Santo en la tierra, porque Él está aquí, no estamos solos. De parte de Dios es esto, amado, que la iglesia se levante y diga que a través del Espíritu Santo la iglesia sí puede obrar. La iglesia puede tener el carácter de Cristo por el Espíritu del Señor, obrar. La iglesia puede obrar en lo sobrenatural, en lo que no es natural, en lo que los ojos humanos llaman locura, para Dios es cordura. ¿Cómo se transforma una prostituta en una mujer que ayuda al Señor? ¿Cómo se transforma el borracho? ¿Cómo se transforma ese hogar? ¿Cómo viene el drogadicto y se es transformado? ¿Cómo se transforma? ¿Cómo fuimos transformados nosotros? ¿Cómo fuimos resucitados de la muerte? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él nos ha levantado de allí y ha cambiado nuestra posición, nuestro lamento, nuestra condición de ruina en nuestra condición de riqueza, de reyes y sacerdotes. Y el Señor dice, en lo sobrenatural de Dios, la iglesia debe permanecer obrando. En lo sobrenatural de Dios, todo es posible en Cristo. ¿No dice todo lo puedo en Cristo? Diga amén. Todo es posible en Cristo. Todo es posible en Cristo. Diga amén. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero una cosa sí sé, que cuando entramos al reino, todo es posible. Y que viene algo maravilloso. En estos tiempos la iglesia debe operar sin miedo, sino una iglesia valiente. Debemos operar en el carácter de Cristo, amado. Declaro el carácter de Cristo. La iglesia se levanta con el carácter de Cristo. En milagros, en señales, en prodigio y hasta la muerte y muerte de cruz, en humildad, en sencillez. Y las tinieblas no pueden ver una operación de Jesús. Apenas llega eso, de una dice, ¿a qué vinieron? ¿A atormentarnos? Tienen que salir huyendo, porque cuando llega la luz, las tinieblas huyen. Así que, amado, en esto termino. Lo bendigo
Y declaro que el carácter de Cristo, que la iglesia empieza a obrar y a operar nuevamente en lo sobrenatural, en el poder del Espíritu Santo, en la capacidad del Señor, en la capacidad que hemos recibido y la autoridad que nos fue delegada por Jesucristo en la tierra. Lo bendigo y lo espero ahorita, ahora, más luego en la vigilia. Así que bendiciones. Todo es posible. Recuerde, todo es posible en Cristo Jesús.